Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a los protagonistas del debate de hoy. El tema ya lo han visto ustedes, el sistema de justicia en Canarias. Y para opinar, para debatir sobre este asunto, tenemos aquí en los estudios del Canal 8 a María Dolores Pellicer, abogada. Bienvenida, doña María Dolores. Hola, buenas tardes, Ricardo. También nos acompaña don Julio Ortega, abogado. Bienvenido, don Julio. Bien hallado, muchas gracias. Y contamos igualmente con don Jacobo Luces Rodríguez, representante de UGT en Justicia. Don Jacobo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el transcurso del debate escucharemos las declaraciones de don Víctor Medina Fernández Aceituno, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, e igualmente de doña María Dolores Pelayo Duque, presidenta de la Asociación Canaria de Mujeres Juristas. Como es habitual, vamos a recordar algunos de los rasgos de este Canal 8, al que ustedes conocen bien. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista y somos líderes en audiencia en los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla, claro. Sí les invitamos a que participen en los debates a través del correo electrónico. En este momento tienen ustedes la dirección a pie de pantalla. Aprovechen, tomen nota y comuníquense con nosotros. Y ya sin más preámbulos vamos a escuchar ese informe inicial muy genérico con el que se abre boca en el debate, dedicado precisamente a esto, al sistema de justicia en Canarias. La Administración de Justicia nace como instrumento para garantizar la efectividad de los derechos y deberes del ciudadano, siendo el poder encargado de aplicar el rasero pertinente a cada caso bajo la legislación del Estado al que se refiera. Esa vara de medir debe ser la misma para iguales casos, y eso lo garantiza un correcto funcionamiento del sistema judicial. Este se enmarca como uno de los tres poderes de un Estado de Derecho, como es el caso de España, sumado al legislativo y al ejecutivo. Debe actuar bajo los principios de imparcialidad, independencia, inamovilidad, responsabilidad y legalidad. Vemos cómo lo recoge la Constitución española en su artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No hay que ir más lejos, pues, del artículo introductorio de la Carta Magna para observar esa referencia al ordenamiento jurídico, a los valores de justicia, libertad e igualdad. Estos no serían posibles sin la garantía de un instrumento que aplique la normativa adecuadamente, como debe hacer el Poder Judicial a través de los órganos que lo componen. Analizamos el caso español, donde en la cúspide de los órganos jurisdiccionales se encuentra el Tribunal Supremo, que salvo para las cuestiones relacionadas con la aplicación de la Constitución, es el de mayor rango. Otro órgano es la Audiencia Nacional. Esta se ocupa de los asuntos relacionados con la corona u otras instituciones del propio Estado. Por debajo se encuentra el Tribunal Superior de Justicia propio de cada comunidad autónoma como máximo órgano dentro de la región. En otro escalón están las audiencias provinciales que resuelven los litigios de este otro ámbito geográfico y por debajo de ellas los juzgados de primera instancia. En el caso del archipiélago, donde el pasado viernes se procedía a la apertura del año judicial 2008-2009, la Administración de Justicia está vinculada a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige José Miguel Ruano. Por las dificultades propias del territorio insular, existe en las islas otra división de la justicia en partidos judiciales, integrado por uno o más municipios limítrofes en función del número de habitantes bajo su ámbito de aplicación. Así, en estos momentos existen 8 en Tenerife, 6 en Gran Canaria, 12 en La Palma y 1 por cada una del resto de islas. Se confunde quien piensa que no todos tenemos acceso a la justicia. No solo somos partícipes de ella por el simple hecho de estar integrados en el Estado social y democrático de derecho, sino que podemos disponer del servicio público, también reconocido en la propia Constitución, de la justicia gratuita. Otra cosa es la confianza que el ciudadano tenga en ese servicio y en que el rasero del que hablábamos al principio sea igual para todos. Confiamos en que así debe ser y así es. Hasta aquí el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8 y empezamos previamente el debate libre
por lo tanto cada uno de los intervinientes pues parte del punto de vista que desee. Yo sí quiero aclarar antes de que se inicie el debate, digo por parte de los protagonistas, que evidentemente ha sido invitada a la consejería a la cual le corresponde estas funciones de justicia y han declinado asistir al debate, ¿no? Pero quiero decir que se ha contado con la administración autonómica. Otra cosa es que en uso de su libertad pues esa dependencia o esa pues no haya aceptado la invitación, pero quede dicho y quede aclarado. Bien, doña María Dolores, adelante. Bueno, vamos a ver, es que este es un tema que creo que saldrá en muchos aspectos a lo largo del debate, porque claro, lo primero que tenemos que decir es que la justicia está formada por los jueces y magistrados que dependen del Consejo General del Poder Judicial, por los fiscales y los secretarios judiciales que dependen del Ministerio de Justicia y por otro lado los funcionarios que han sido transferidos a la Comunidad Autónoma Canaria. Bueno, aquí hay una serie muy compleja de la que hay que hablar. En estos momentos tenemos en Canarias el problema de los funcionarios que no están bien pagados, el problema de los secretarios judiciales que, por ejemplo, últimamente se sacaron 70 plazas de sustituto más 21 de reserva por cada provincia. Pero aparte de ello es que los secretarios judiciales tienen unos problemas muy específicos que también afectan a los secretarios judiciales canarios. Luego tenemos una gran interinidad en jueces y fiscales. Y entonces luego ya entramos en los problemas complejos que tiene toda la justicia española, que es la falta de medios presupuestarios que garanticen medios materiales, personales, informatización, etcétera. O sea, que Ricardo es un tema amplísimo, ¿no? Por supuesto, pero yo estoy seguro de que los puntos esenciales, dada la capacidad de síntesis que tienen cada uno de ustedes, harto demostrada, los asuntos esenciales no se van a escapar del debate. Don Julio. Vamos a ver, yo creo que el debate debería centrarse concretamente en los problemas de medios, los problemas de presupuestos que actualmente tiene el sistema de justicia en Canarias. Para que los televidentes no se confundan, la ley es la misma en toda España, la ley se aplica en todas las comunidades exactamente igual, bueno, independientemente de algún tipo de legislación concretamente de alguna comunidad autónoma, pero bueno, la ley en general es la misma en toda España. ¿Qué es lo que ocurre? Cada comunidad autónoma, por ser una conferencia transferida, maneja los presupuestos de justicia. Es decir, en Cataluña tiene sus presupuestos de justicia, Madrid tiene sus presupuestos de justicia y Canarias tiene sus presupuestos de justicia. Y yo creo que lo que aquí hemos venido a centrar un poco o a poner la tilde, es que esos presupuestos en Canarias, yo no sé si son suficientes o no, pero creo que no tienen un reflejo en un buen funcionamiento de la justicia. Es decir, la justicia, como bien ha dicho María Dolores, se divide jueces, fiscales, secretarios, funcionarios. El pago de todos estos funcionarios, porque al fin y al cabo todos ellos son funcionarios, y los medios técnicos y humanos salen de esos presupuestos de la consejería, que yo insisto, yo no entiendo de presupuestos, pero sí creo que no están bien repartidos en el resultado final. Julio, usted está queriendo decir, perdone la pregunta tan directa, ¿está usted queriendo decir que desde que tenemos las transferencias en justicia en Canarias, la justicia no funciona mejor que antes? Yo lo que le puedo decir es que yo actualmente llevo 10 años ejerciendo y la justicia funciona exactamente igual desde el mes de mayo del año 99 que yo empecé a ejercer el mes de octubre del año 2008. O sea, los juzgados funcionan exactamente igual, el modo de tramitar los asuntos es exactamente igual y las quejas son exactamente las mismas. Es decir, la justicia va lenta, hay pocos medios humanos, hay pocos medios tecnológicos, los programas que se utilizan informáticamente en los juzgados han variado muy poco en el tiempo, es decir, estamos exactamente en el mismo sitio. Yo el único avance que he visto en los últimos 10 años en la justicia ha sido la construcción de edificios. Es verdad que cada vez hay edificios mejor dotados, en Arona hay un nuevo juzgado. Edificios que además no se hunden ni nada. No, edificios, eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Y yo sí he visto, obviamente, en edificios que se ha hecho un avance, pero lo que es en la infraestructura humana, técnica, tanto de jueces, fiscales, secretarios como funcionarios, estamos exactamente igual. Y es una situación de carencia. Muy bien, don Juan Cabo. Sí.
Evidentemente, ya lo ha dicho María Dolores y Julio, los problemas de la justicia, particularmente en Canarias, son estructurales y principalmente de medios materiales y medios personales. Tiene mucha razón Julio, que dice que hace 10 años que lleva de ejercicio no ha visto ningún cambio. Pienso que no en 10, sino en casi 20, 30 años de democracia no ha habido grandes cambios estructurales en la justicia. Hasta hace poco teníamos leyes del siglo XIX, ha habido algunas modificaciones, pero hemos pasado de la Olivetti 98 al ordenador, pero no a un sistema informático eficaz. Si justicia tuviera los medios, o dicho al revés, si el Ministerio de Hacienda o la Hacienda Canaria tuviera los medios o los recursos que tiene justicia, sería un caos, sería un desastre. No habría manera de recaudar, se escaparían el dinero, los presupuestos, etc. El Gobierno de Canarias, desde luego, tiene una responsabilidad importante. Aquí se ha dicho, la justicia es igual para todo el país. Los jueces, desde luego, en mi opinión, son independientes y responsables. No ese es el problema quizás hoy, pero sí se arrastra y se va acumulando en el tiempo una sobrecarga de trabajo que los abogados conocen bien. Cuando tienen un asunto en un juzgado, el tiempo de respuesta llega a puntos que desde luego es siempre una solución, aunque sea buena, una solución tardía es siempre injusta. Y no se ponen, no hay voluntad política, entiendo, puesto que, bueno, pues se trata de hacer un esfuerzo presupuestario, pero año tras año vemos que no se hace. Se ha dicho, se ha reiterado continuamente, es como un tópico, que el Poder Judicial es como la hermana pobre de las administraciones públicas. Es decir, ¿por qué esa inferioridad respecto al Poder Ejecutivo y respecto al Poder Legislativo? Digo, en cuanto a disposición de medios y disposición de... Mira, vamos a ver, en los presupuestos del Estado, lo mismo que hay una partida para las distintas instituciones, para el Legislativo, o para la Casa Real, o para la Justicia, a lo largo desde que está la democracia, es decir, de los años 70 y pico, entiendo que no se ha hecho un gran esfuerzo por la justicia. Entonces, yo que quería matizar primero el problema de la justicia nacional y el problema ya cuando está transferido estos temas a Canarias. En cuanto al problema general, estamos como a principios del siglo XX o si me apuras, al principio del siglo XIX. Las cajas están archivadas en tongas que son incontrolables, en los sótanos, humedecidos. Los funcionarios trabajan rodeados de columnas, de papeles, no tienen ningún control porque ni siquiera ellos pueden dar abasto. No está informatizado apenas nada. O sea, los abogados o las personas que tienen un contacto directo y los procuradores con los juzgados no pueden mandar nada en una era de la tecnología por internet. Bueno, son cosas tremendas. Ahora bien, este problema nadie le pone el lazo. Y entonces ha sido como una dejación, gobierno tras gobierno nacional, con lo cual, se están acumulando los problemas. O sea, eso le une personal y muchísimo de personal y de estructuras y todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora precisamente cuando todo el mundo parecía que la justicia es la que tenía que ser la estrella, resulta que ahora estamos en crisis y se van a recortar los presupuestos, con lo cual es tremendo. Pero entrando en el terreno Canarias, le transfieren las competencias y le transfieren también los dineros. Entonces, bien es verdad que es un problema general de España, pero si una comunidad autónoma, lo digo por Cataluña, que funciona mejor, si una comunidad autónoma quiere mejorar esos servicios, puede detraerlo a lo mejor de la promoción del turismo, puede detraerlo, o sea, es soberano, es decir, puede complementar esas partidas que le da el Estado para mejorar sus servicios, con lo cual tiene responsabilidad el gobierno canario en no haber implementado y complementado esas partidas para mejorar los servicios en Canarias, que están exactamente igual que en muchas regiones de España, pero que el gobierno tiene responsabilidad por no darle carácter prioritario. No ha habido voluntad política, digamos, para tratar si no igualar, porque es difícil igualar la situación con respecto
a los ejecutivos, al ejecutivo y con respecto al legislativo, digo en cuanto a medios, sobre todo las consejerías. Por lo menos ya no igualar, por lo menos aproximar, por lo menos que no hubiese tanta diferencia, ¿no? Es decir, pero es que date cuenta cómo funciona el Congreso, que tiene su señoría un aparatito móvil, un ordenador, o sea, es que un despacho, o sea, es una cosa escandalosa, es que los funcionarios carecen de todo y los jueces, o sea, es que están desbordados por la sentencia. Muchos se lo llevan al trabajo a su casa con un plus de productividad que tiene y que conoce él, pero que Jacobo, pero que verdaderamente la situación es angustiosa y yo no le veo salida. Esa es la preocupación a esta situación que tiene demasiados frentes abiertos. Bien, demasiados frentes abiertos. Vamos a quedarnos con esta última frase de María Dolores y a continuación, en cuanto regresemos, pues tendrá la palabra tanto don Julio Ortega como don Jacobo Luces, ¿eh? Enseguida estamos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos con el tema, debatiendo el tema del sistema de justicia en Canarias. Son sus protagonistas del debate, don Julio Ortega, abogado, también doña María Dolores Pellicer, abogada, y don Jacobo Luces Rodríguez, representante de UGT en Justicia. Hemos tenido una primera parte y ahora vamos a escuchar opiniones sobre don Víctor, sobre el mismo asunto, de don Víctor Medina Fernández Aceituno, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y doña María Dolores Pelayo Duque, presidenta de la Asociación Canaria de Mujeres Juristas. Escuchemos ambas posiciones. Yo creo que la Administración de Justicia, el sistema judicial, en un Estado de Derecho es una piedra fundamental. Es la base del Estado de Derecho. Yo creo que esa es en España la asignatura pendiente de nuestra democracia, la Administración de Justicia. Y si la Administración de Justicia funciona mal en España, en Canarias funciona peor. El funcionamiento de la justicia en Canarias hay que decir que es manifiestamente mejorable, lo cual no quiere decir que hagamos un discurso catastrofista. O sea, vamos a ver, por supuesto que es mejorable, se debe de mejorar, pero bueno, tampoco es una situación caótica ni tan mala. Digamos que, por ejemplo, a nivel del Estado es similar en Canarias que el resto de la península. Desde el año 78, en que se diseña la Constitución, y tuve yo la ocasión, además de participar en un gran debate interno desde el Ministerio de Justicia, porque era asesora parlamentaria del que era ministro de Justicia en aquel momento, Francisco Fernández Ordóñez, hemos estado dotando a la Administración de Justicia de medios, de muchos medios. Las inversiones a través de los presupuestos generales del Estado se han ido acumulando a lo largo de todos esos años. Se ha triplicado o cuadruplicado el número de jueces, el número del personal destinado. Se han promulgado leyes importantes como puede ser la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de Demarcación y Planta, etc. Pero como digo, volvemos otra vez a lo que decía al principio. El sistema judicial está fallando. Falta, por ejemplo, la oficina judicial, hay que retocar una serie de leyes. En fin, la tarea que tenemos por delante, el Estado español que tiene por delante es inmensa y a partir de ahí yo creo que se exige, y vuelvo a reiterar a fuerte pesada, un gran pacto por la justicia para poder desarrollar ese sistema judicial que queremos en el más corto tiempo posible. Claro que debe de haber más juzgados de primera instancia porque así la Administración de Justicia funcionará de una manera más fluida. En Canarias el problema que tenemos, de los principales problemas que tenemos, y lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es el tema de la pendencia, es decir, estamos a la cabeza en el mal funcionamiento o en el no deseable resultado de una Administración de Justicia. En Canarias los asuntos civiles y sociales fundamentalmente penden más, es decir, tardan más en resolverse que en el resto de la península. Estamos a la cabeza. Y luego hay otro problema en Canarias diferencial, que es el tema de la movilidad del personal, que también mientras se va un funcionario o un juez o un fiscal o un secretario y viene otro, pues esa oficina judicial o ese de juzgado está funcionando deficientemente. Evidentemente es uno de los varios problemas que existen, pero ojo, no es tanto o no es solo la falta de personal,
como la preparación de ese personal o los medios con los que se les dote a ese personal. Digamos que es mejor en un momento dado tener menos personal pero más preparado, con vocación de continuidad, que ese sí que es uno de los problemas, digamos, perennes de la Administración de Justicia en Canarias. Es mejor ese menor número, menor personal, a que sea un mayor número, pero sin embargo esté menos preparado o se vaya a ir, su estancia en Canarias sea un mero tránsito. ¿Cuál puede ser el sistema previsto por ambos grandes partidos para dotar a España de un sistema judicial de acuerdo con lo que tiene diseñado nuestra Constitución? Nosotros tenemos diseñado en nuestra Constitución un Estado social y democrático de derecho, que es la fórmula jurídica constitucional más avanzada del mundo. Deberíamos tener un sistema judicial acorde con ese diseño constitucional del año 78. 31 años después todavía estamos demandando un modelo que responda al mandato constitucional, y sobre todo porque la administración de justicia en un Estado de Derecho es fundamental para el ciudadano, es un derecho básico para el ciudadano. Hay una cuestión que puede ser que es puramente presupuestaria. Digamos que del debate electoral ha desaparecido el tema de la problemática de la justicia. Si en el debate electoral se focaliza la atención sobre la Administración de Justicia y se consigue que los grandes partidos se comprometan a dotar presupuestariamente con muchos más medios a la Administración de Justicia, sin duda alguna se mejoraría, pero ojo, eso no es exponencial, o sea, el mayor número de medios, o sea, si diéramos el doble de medios de los que se da ahora, no se tardaría la mitad o no sería una eficacia del doble, pero sí que es muy importante para mejorar la calidad de la justicia. Yo echo de menos, la justicia es ciega. Eso quiere decir que no vamos a mirar quién pide justicia, sino que se pide justicia. Y yo echo de menos en los juzgados, en los jueces, en algunos magistrados, no en todos, hay jueces y magistrados maravillosos, echo de menos más corazón, el corazón. Y de ahí que haya sentencias inexplicables. Por ejemplo, voy a poner brevemente dos ejemplos. El Tribunal Constitucional está remediando esa falta de corazón de algunos jueces y magistrados y, por ejemplo, ha dado la razón, fíjese usted qué tremendo, a una madre después de muerta, le ha dado la razón por la privación de la guardia y custodia de su hija. O, por ejemplo, una sentencia hace poco del Tribunal Constitucional. Ha habido que acudir al Tribunal Constitucional después de 12 años de pelea ante los tribunales para que se anule un juicio donde se le privó de una casa a un propietario a quien no se le citó debidamente. Son casos tremendos de cómo está funcionando, no solo el caso dramático, terrible de Marilú, sino en la vida civil también se dan casos de esto. Falta corazón para ver dónde está la justicia cuando se somete a la tutela judicial efectiva, cuando se está pidiendo tutela judicial efectiva por parte de un ciudadano. Hay que partir de una premisa que es inevitable. O sea, toda aquella justicia que se aplica con lentitud, inmediatamente deja de ser justa. Somos conocedores de que tampoco es bueno un exceso de celeridad, pero claro, lo que no es de recibo es interponer, por poner un ejemplo, un recurso contencioso y que te señalen la vista a 2 años vista, o otro tipo de juicios que tardan pues, un montón de tiempo. Evidentemente, cuando es lenta, deja de ser justa, pero en el bien entendido de que es muy importante también que se cumplan todos los trámites y que se cumplan todas las garantías, lo que lleva a que bueno, se tenga que retrasar un poco. Hasta aquí las opiniones de doña María Dolores Pelayo Duque, presidenta de la Asociación Canaria de Mujeres Juristas, y de don Víctor Medina Fernández Aceituno, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Iba a tener la palabra don Julio Ortega, así que adelante. Gracias. Yo voy a estirar la sombra de las palabras del decano Víctor Fernández Aceituno. Muy bien. Es cierto lo que manifiesta de que la Administración de Justicia en Canarias es manifiestamente mejorable. Ahí está reconociendo implícitamente que no funciona bien. Y yo creo que no funciona bien
por lo siguiente. Como usted bien ha dicho antes, la Administración de Justicia es la hermana pobre, parece que es la hermana pobre del resto de administraciones. Da la sensación de que no está bien dotada presupuestariamente. ¿Qué ocurre con la Administración de Justicia? Que es una administración que no da ni quita votos. O sea, si acudimos a las encuestas generales, a la población, preocupan otra serie de cosas: terrorismo, el paro, la economía, la seguridad, la salud, muchísimo antes que la Administración de Justicia. Es una administración que no da ni quita votos, más que nada porque funciona a medias. Es decir, toda demanda, toda querella y todo procedimiento que se inicia en un juzgado, al final tiene sentencia. Eso nadie lo discute. Tarde o temprano tiene. Más bien tarde, pero entonces funciona a medias. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Los partidos políticos, sobre todo los partidos gobernantes, saben que hay esa poca preocupación y dotan, o da la sensación de que dotan presupuestariamente menos a la Administración de Justicia que a otras administraciones que se preocupan de la seguridad, de la salud, de las políticas sociales. Simplemente, como antes comentaba Jacobo, habría que hacerse la pregunta de si a la Administración de Justicia se le dotase exactamente como la Administración tributaria, estaríamos seguramente hablando en otros términos completamente contrarios. La Administración tributaria llega siempre al contribuyente y el contribuyente tiene que presentar constantemente durante todo el ejercicio fiscal algunos hasta 6 y 7 e incluso más modelos tributarios. Y esos modelos tributarios están al día y cuando no se está al día, la Administración tributaria en muy pocos meses está encima del contribuyente. En la Administración de Justicia no ocurre eso. En la Administración de Justicia se presenta una demanda y ya, dependiendo del juzgado en donde entre y de la habilidad de los abogados y procuradores, podemos tener resolución antes o después, pero siempre suele ser bastante tarde. Simplemente como dato y como reflejo del anquilosamiento que sufren los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, que son los juzgados que investigan los delitos y que tramitan los juicios de faltas y los juicios rápidos, son 5. Pero son 5 desde hace 20 años. Es decir, durante 20 años hay el mismo número de jueces en Santa Cruz que tramita en los asuntos que seguramente se han incrementado, porque la tasa de criminalidad actualmente en el año 2008 debe ser muchísimo más alta que hace... Sin duda, y la población también. Exacto. Oiga, don Jacobo, háblenos usted desde el punto de vista de ese personal, desde dentro, ¿no? Desde dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Ustedes en estos años, bueno, las modestas mejoras que han ido obteniendo les han llegado de un modo tranquilo, de un modo puntual, de un modo pacífico. ¿Cómo ha sido eso? No. Pero bueno, aparte de ser la hermana pobre, encima me da la impresión de que puede ser también la hermana más, yo diría que más sometida a la mendicidad, ¿no? Casi sometidos a la mendicidad. Desde luego no nos han regalado nada a los trabajadores de justicia y esto redunda en nosotros, que desde luego es muy legítimo querer mejorar en las retribuciones, en nuestras condiciones de trabajo, pero redunda también, y creo que esto es lo importante, en el servicio público. El Gobierno de Canarias parece que es, así como en la justicia en general, es la hermana pobre de las administraciones, pues en los departamentos del Gobierno de Canarias también es la hermana pobre y parece que trata con más mimo a otras de sus administraciones. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, decir que desde que el Gobierno de Canarias ha tomado las transferencias en justicia, como negociación o acuerdo con los representantes con los trabajadores, no ha habido ningún logro, acuerdo o convenio que se haya hecho sino tras movilizaciones, esto es huelgas, ha habido 3 en Canarias en los últimos 9 o 10 años, reclamaciones judiciales que también se han ganado, es decir, parece que andamos un poco arrancando por las malas... No por convenio dialogado. No, el último convenio que se firmó es del Acuerdo de Administración de Sindicatos del 2006, es el que pone fin a la huelga del 2006. Sí. Ese convenio o acuerdo, que un poco es nuestro estatuto jurídico ahora y retributivo, ha caducado porque la Ley Orgánica del 2003, la modificación de la Ley Orgánica, prevé una etapa transitoria para la implantación de la nueva oficina judicial, de la que si tenemos oportunidad también creo que debemos de hablar porque es un factor importante, y en esa transitoriedad se mantienen, este acuerdo de administración de sindicatos ha caducado,
pero el Gobierno de Canarias parece que no tiene voluntad de renovarlo. No sé si esperan a nuevas movilizaciones, o sea que sí, vamos a tener que estar consiguiendo cada mejora, no solo ya nuestra, que es legítimo, insisto, de nuestras condiciones de trabajo, sino, en definitiva, mejora del servicio. Va a ser siempre en confrontación, en posturas de fuerza, pues mala estrategia, entiendo yo, mala estrategia para conseguir fines. Lo adecuado sería que, bueno, que se aunaran, que se llegara a un encuentro y que se pudiera dar cierta estabilidad. Vamos, si me permiten, hablar un poquito de la imparcialidad de los tribunales. El otro día llamaba la atención que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con motivo de la apertura del año judicial, me parece que pedía que no hubiese injerencias por parte de otros poderes en el poder judicial, en la administración de justicia. Entonces, si entendí bien la petición o el ruego o yo no sé, o el reto que planteaba el presidente de tal. ¿Qué ocurre? Que es que si eso lo dice tan alta autoridad judicial, supongo que es que habrá injerencias, ¿o no? Bastante, o sea, bastante. Vamos a ver. Se supone que, como ya se ha dicho, hay 3 poderes y son totalmente independientes. El problema radica que hay un Consejo General Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, y luego se supone que este Consejo General del Poder Judicial, a su vez, elige entre sus miembros a un presidente, luego está el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en el momento de la transición existían numerosos juzgados de orden público con un poco fascista en España y había que cambiar ese sistema. Y entonces se planteó un sistema más democrático y claro, y aunando esfuerzos de todas las fuerzas políticas para que fueran el Congreso y el Senado. Más o menos esto es lo que a mí me han dicho los padres de la Constitución, para que el Congreso y el Senado pues cubrieran a esos nuevos jueces que accedían y que quitaban de en medio a los jueces, a los antiguos jueces del Tribunal de Orden Público. El problema es que en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial tiene 20 miembros y su presidente. De los 20 miembros, o sea, todos los miembros son elegidos por el Congreso y el Senado, de alguna o de otra manera, porque incluso la ley orgánica del Poder Judicial dijo que iban a ser 12 jueces, que 12 de ellos, de los 20, iban a ser elegidos dentro de los propios jueces y ni siquiera han sido elegidos. Pero espera, Ricardo, es que ha sido tan grave lo de esto último, es que ya se ha incumplido la ley, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, o sea, los 2 máximos partidos, eligieron directamente al presidente del Consejo del Gobierno sin que fueran los propios vocales. Y eso a su vez, o sea, imagínate, quiera o no, están apoyados por unas fuerzas políticas. Entonces esos son los que van a decidir los presidentes de los tribunales superiores de justicia, los que van a decidir los presidentes de la audiencia, las designaciones de jueces, o sea, más o menos los destinos de los jueces. Entonces, claro, si a eso se une, que el Constitucional también está politizado porque es elegido prácticamente por el Congreso y el Senado, pues claro, y date cuenta que el presidente del Consejo General Judicial es el presidente insofacto del Tribunal Supremo. Entonces, claro, están en manos del Congreso y del Senado. Quiere decir que son órganos democráticos, pero tendrían que ser una independencia radical y permitir exclusivamente que fueran los jueces entre ellos los que se eligieran. Bien, es verdad, pues algunos habrán más conservadores que progresistas, a mí eso me da pena, pero yo creo que la independencia judicial tiene que ser absoluta, y que este sistema, con la reforma de la ley orgánica, que solo pone en parche, la ley orgánica del Poder Judicial solo pone en parche, reforma en el 85, en el 2003, etcétera, tendría que haber una reforma radical, y sobre todo los secretarios judiciales, el tema, o sea, hay son muchas cosas que hay que cambiar, o sea, que es largo este tema. Don Julio. Hombre, lo que parece claro es que no se puede negar que existe una cierta injerencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el Judicial. Máxime, como bien ha dicho María Dolores, los miembros del Consejo General del Poder Judicial están nombrados por los partidos políticos, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Pero esas son las reglas del juego, son las reglas que hemos tenido desde hace bastantes años y a ellas tenemos que someternos. Lo que yo sí exigiría, y me parece que es flagrante, es más respeto a los políticos
con respecto a las resoluciones judiciales. Es decir, cuando se le pregunta a algún político, a algún miembro del gobierno sobre su opinión con respecto a determinada sentencia judicial, siempre por adelantado va una coletilla que dice que se someten a las resoluciones judiciales, que las respetan, pero seguidamente las critican y las desarticulan, ¿no? Yo exigiría más respeto. O sea, si no hay injerencia, no hay injerencia, pero no hay injerencia para nadie. O sea, y si el ciudadano a pie se tiene que someter a las sentencias, los políticos con mayor responsabilidad todavía más. Y el último ejemplo lo teníamos ayer. A mí me arrancaba a medio mueca cuando tanto el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, criticaban la sanción que se le había impuesto al juez del caso Mariluz, porque la entendían que había sido pues, demasiado leve, ¿no? Ya, en primer lugar, ya se están metiendo con una decisión judicial. Además, ambos decían que iban a llamar personalmente al padre de Mariluz. Los políticos, con sus responsabilidades, iban a llamar directamente al padre de Mariluz. Y ahí hay una comunicación que yo tampoco entiendo. Pero vienen a criticar la resolución judicial y vienen a exigir al Ministerio Fiscal que recurra y que pida más. Y lo que están haciendo es tapando sus vergüenzas, porque yo creo que a nadie se le escapa que gran parte de la problemática del asunto de la joven Mariluz precisamente está en lo que hoy estamos debatiendo, en que la Administración de Justicia, en este caso la andaluza, no tiene los presupuestos, no sé si los presupuestos no, pero por lo menos no tiene los medios necesarios para que una ejecutoria en un asunto penal se lleve a cabo. Hablamos de un juzgado, creo que es el juzgado de lo penal número 4 de Sevilla, que está completamente desbordado y ahora se quiere poner como cabeza de turco. También habría que ver el asunto en concreto, pero parece que se quiere poner como cabeza de turco a un juez con un juzgado en donde los papeles se salen por la puerta para afuera. Muy bien, estaremos enseguida con ustedes y tendrá oportunidad de opinar don Jacobo Luces, que se queda en puerta para la siguiente fase del debate. El debate casi no continúa a cámara cerrada. Vamos otra vez a reanudarlo con los protagonistas de hoy, que son don Jacobo Luces Rodríguez, representante de UGT en Justicia. También lo es doña María Dolores Pellicer, abogada, y don Julio Ortega, abogado. En la segunda parte hemos escuchado declaraciones de don Víctor Medina Fernández Aceituno, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y de doña María Pelayo Duque, presidenta de la Asociación Canaria de Mujeres Juristas. Ahora vamos a la calle y vamos a escuchar respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de la justicia en Canarias? Hombre, porque hay injusticia, como ahora mismo lo de Candelaria. Eso es una injusticia. ¿Eh? Por eso digo que no funciona bien la justicia. Como veo la cosa, yo no creo en la justicia. Lo siento, pero es mi opinión. Pues ¿por qué? Porque son prioridad para otras personas y para otras no. Y yo eso no lo encuentro justo. Mal. Porque los hechos yo creo que hablan por sí solos. Hay demasiadas cosas en el aire, demasiados casos pendientes que no terminan de encontrar la luz y otros que están demasiado claros, pues los oscurecen. Si vamos a mirar, yo creo que es mal. ¿Por qué? Porque se tira más para los ricos que para los pobres, en todos los sentidos. Pienso que bastante mal, porque ahora mismo con el problema que ha habido con el chovito, las casas esas, al lado hay unas casas de ricos y no se han hecho nada, y en cambio lo que han quitado son casas de pobres, o sea que yo de verdad entiendo que la justicia debe ser para todos al 100%. La justicia tiene que ser independiente y funciona con mayor demora a lo mejor de la que quisiéramos, pero sobre todo para que sea justicia hay que hacerlo en tiempo. Opiniones, como ven ustedes, diversas, como generalmente ocurre. Vamos, don Jacobo Luces, que iba a tener la palabra. Adelante. Sí, bueno, en cuanto a las opiniones del público, de nuevo vemos que son diversas, pero todas en tono negativo. Todo aquel que ha tenido una experiencia con la justicia o que conoce a alguien que la ha tenido, un familiar o alguien,
dicen que va mal, que va mal, que va mal. Esto va mal, sí, evidentemente. Antes planteaba usted la pregunta sobre la independencia del Poder Judicial. Bueno, evidentemente un sistema parlamentario o una democracia de partidos, que es la nuestra más que la parlamentaria, la de partidos, pues los partidos políticos tienen un poco el control del gobierno, el control del Parlamento y, como no, el control de la justicia. Pero esto se refiere a la alta justicia. Al ciudadano le importa más su partida de función, que tiene que hacer una larga cola para conseguir, su asunto social cuando lo despiden del trabajo, su causa civil, su hermano que está pendiente de ir a prisión, etc. Y este es el servicio público, el auténtico servicio público que pues sigue sin funcionar, y que hay muchas ideas, hay muchos proyectos, hay un diseño de oficina judicial, pero que evidentemente sí que es un problema de ganas, de voluntad, pero también de inversión, y sí que se pueden hacer cosas, desde luego. Doña María Dolores, a cámara cerrada, estaba poniendo énfasis en la importancia de algunos de los temas que sí, se habían es que son muchos y es una pena porque la oficina judicial era importante, tema de los secretarios judiciales que van a la huelga el día 21. Bueno, pero yo quería, antes de que me hagan una pregunta, a raíz de lo que ha salido, de los ciudadanos que han salido hablando de lo que de sus consideraciones sobre la justicia, sí quería hacer un apunte. Los jueces, o sea, todos, o sea, exigimos a los políticos que hagan un esfuerzo. Muchas veces lo estamos condenando a priori. Yo sí, ahora digo también que los jueces tienen que hacer un gran esfuerzo. Es decir, bien es verdad que están saturados de trabajo, yo lo comprendo, pero a veces aplican rigurosamente, o sea, aplican la ley, no rigurosa, aplican la ley automáticamente y ellos están para interpretarla. Ojo, para interpretarla. Y ellos con su jurisprudencia lo que hacen derecho. Y yo, por ejemplo, sí noto que hay quizás un automatismo, a veces, no en todo. Por ejemplo, hay jueces que a lo mejor para un caso pequeño te hacen unos fundamentos jurídicos de 6 páginas y tú dices, qué maravilla. Bueno, tampoco es tanto, pero quiero decirte, tampoco exijo tanto, pero qué bien. Pero normalmente en un fundamento toda tu defensa se te va en media paginita. ¿Y qué ocurre? Pues hay un automatismo. Por ejemplo, yo sí veo que, por ejemplo, las entidades financieras, yo no sé por qué, siempre tienen más facilidades para ganar los casos, las aseguradoras, o sea, hay un automatismo, quizás... mejores abogados. Pues es posible que tengan mejores abogados, medios, más recursos, porque el ciudadano a pie no puede estar tanto tiempo. Tú date cuenta, no puede estar en tantos recursos, por ejemplo. Un ciudadano a pie no puede llegar al Tribunal Supremo si la cuantía no es de 25 millones. Claro. Un banco sí puede llegar, un ciudadano a pie que va a llegar con 25 millones. Quiero decirte que hay un cierto automatismo y que también los jueces, aparte de aplicar la ley, tienen que interpretarla. Y yo creo que en ese sentido falta algo de que lleguen más al ciudadano. Eso sí, yo creo que eso es lo que decía María Dolores, que faltaba corazón. No diría corazón, porque no es la palabra. Quizá menos rigidez, o sea, más libertad en la interpretación de la ley, que para eso están ellos. Esa sería mi opinión en ese sentido. María Espera lo simbolizaba en el corazón. Yo lo digo en menos rigidez para interpretar la ley. Muy bien. Iba antes, me parece que dijo que iba a comentar, si le daba tiempo, un aspecto relacionado, digamos, con el funcionamiento de la justicia a nivel de ustedes, de los trabajadores, de los funcionarios, de los empleados. Me parece que había un aspecto que dijo que iba a tocar. Sí, no sé si recuerdo que era sobre la oficina judicial, la tan famosa oficina judicial, que... Parece que era ese tema concretamente. Que es un mandato de la ley orgánica ya desde el 2003 y que no termina de formarse. La oficina judicial solo pretende hacer un buen recurso de medios y llevar una racionalización del trabajo a la justicia. Los juzgados siguen teniendo la misma estructura y funcionamiento que con las leyes procesales del 19, es decir, juez, funcionarios y todo el mundo hace todo. Se trata de establecer oficinas separadas para que unos funcionarios especializados se dediquen a la tramitación, otros al señalamiento, otros a la ejecución. Y esto, si se hace bien, quizás sea una solución. Pero esto lleva aparejado también una inversión de medios y de personal. Y parece que al Gobierno, en concreto el de Canarias, que es quien tiene que diseñar la oficina judicial en Canarias, le está dando como pereza. Vamos a ver, el problema de la pendencia de asuntos, ejecuciones penales, juzgados de lo penal, sociales, civiles,
etcétera, podría tener bastante buena solución si se implantaran oficinas eficaces de ejecución. Pero volvemos a lo de siempre, esto lleva aparejado pues un esfuerzo primero de organización, pero también de medios y económico. Y es ahí donde vemos que no hay mucha voluntad y que de alguna manera no se quiere cambiar. Es decir, arrastramos un sistema de oficina y un funcionamiento quizás obsoleto, pero parece que lo arrastramos y no hay mucha voluntad de cambio, de mejora. Bien, se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno, en la cual yo les rogaría que sinteticen todos aquellos aspectos que no hayan tocado y que hoy querían tocar ustedes en este debate, ¿no? Les pido ese último esfuerzo y bueno, y tampoco tienen que hablar dos palabras, agoten ustedes por lo menos esos puntos básicos que querían decir hoy y que todavía no han dicho. A ver, don Julio. Muchas gracias. Yo, para despedirme, quiero hablar en palabras en las que hablaría cualquier ciudadano medio. Sobre todo para que tome nota a aquella persona que tenga que tomar nota. O sea, una persona puede estar equivocada, pero tantas personas no pueden estar equivocadas. Cuando antes ha pasado el vídeo en donde se manifestaban, nadie ha dicho ni siquiera que la Administración de Justicia funcione medianamente bien. Todo el mundo dice que funciona mal. Algunos referidos al fondo de los asuntos, no hay justicia, y otros referidos al procedimiento, es decir, se alargan en el tiempo, se pierden expedientes, no se resuelven. Tanta gente no puede estar equivocada. O sea, la justicia, de alguna manera, no se percibe por el ciudadano que funcione bien. España, como antes también se ha dicho en uno de los vídeos, artículo 1 de la Constitución, se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Un Estado de derecho supone un Estado en donde todo queda legislado y existe un poder judicial para hacer cumplir esas leyes. Pues uno de los pilares de nuestro Estado, el Estado de Derecho, no funciona porque la justicia no funciona, pero no lo digo yo, lo dice el ciudadano de a pie. Es un sentimiento generalizado de que la justicia no funciona. Y yo creo que la justicia no funciona en España no por falta de vocación de jueces, no por falta de vocación de secretarios, ni porque los funcionarios no trabajen. Creo que se hace un esfuerzo titánico para los escasos medios con los que se trabaja. Ojo, que tampoco estoy diciendo que estemos con la Olivetti, como decía ahora mismo por este lado. Pero sí creo que los medios que se utilizan no son en el siglo XXI lo suficientemente avanzados, ni estamos dotados de la técnica, ni de los medios técnicos suficientes como para que la Administración de Justicia funcione. Es un problema, a mi criterio, un problema de medios. De medios. Y mientras tanto, pues, en fin, el sistema democrático no es tan democrático, o la democracia que vivimos no es tan democracia, ¿no?, como tendría que serlo. Don Jacobo. Sí, yo, en la línea que estaba comentando Julio, yo invitaría, desde luego, a cualquier persona que quiera hacerlo a una simple prueba muy sencilla. Se acerca uno al Palacio de Justicia de Santa Cruz o a cualquier juzgado de cualquiera de las ciudades o pueblos de Canarias y echa un vistazo simplemente, como comentábamos antes, cómo los papeles se desbordan, cómo las tongas de procedimientos y de pleitos ocupan las sillas, de manera que la persona no puede, casi el que va a ser atendido casi no puede ni sentarse. Y luego, pues en esa visita guiada o no, le animaría a que cruzara simplemente la acera a los edificios de las consejerías y entrara en los servicios tributarios del Gobierno de Canarias y viera aquellas diáfanas oficinas, aquellos ordenadores, no hay un papel, parece que se respira otro ambiente. Las condiciones de trabajo en los juzgados son penosas, primero para los trabajadores, y eso redunda siempre en un mal servicio para los ciudadanos. Está usted describiendo de un modo muy real países diferentes, países distintos. Da la sensación de que estuviéramos, de que uno pasara de un país a otro, sí, y de un siglo a otro. Países distintos, muy distintos, sí, ¿no? Dentro de la misma administración. Sí, sí, por supuesto. Doña María Pellicer, por favor. Yo a nivel estatal pediría un gran pacto de los grandes partidos
con un cambio radical de la ley orgánica del Poder Judicial, donde los jueces fueran totalmente independientes, donde los secretarios judiciales tuvieran el papel que les corresponde, porque lo que no tiene sentido es que sea un fedatario judicial, o sea, como fuera un notario, pero en el juzgado, para explicarme, y esté allí apuntando con una grabadora, o sea, ya es que se le menosprecia, o sea, es que ya los juicios se graban, y él está allí, o sea, ¿de fedatario de qué? Eso lo puede hacer un auxiliar. Quiero decir que están infrautilizados, infravalorados, y tienen a veces que hacer oposiciones de 280 o 300 temas. Segundo, que tampoco se restrinja, por ejemplo, las oposiciones. Hay miles de personas que se presentan a jueces y no salen, o a fiscales y a secretarios, y luego se tienen que estar buscando sustitutos, corriendo. Tampoco es eso, hay que buscar una solución a este tema. Que el Ministerio Fiscal no estuviera tan jerarquizado, o sea, quiero mucho, pues está jerarquizado. Y luego ya a niveles, o sea, mucho más medios personales, técnicos, para todo el personal, y que pueda estar informatizados, que los ciudadanos puedan ver que sus juicios pues tienen un plazo razonable, y sobre todo a los que tienen que decidir para nuestros derechos fundamentales y sobre todo para la vida diaria nuestra, que nos puede llevar a la cárcel o a estar embargados de por vida, pues yo creo que hace falta un esfuerzo, y que también los protagonistas de esta historia, que son precisamente los jueces y los magistrados, tengan, no sé, de alguna manera que sacar de esta inercia, porque ellos son los protagonistas a esta administración, y tienen quizás, a lo mejor les pido un esfuerzo y que luchar más y demostrar precisamente su independencia y su rejo. Muy bien, muchas gracias doña María Dolores Pellicer, igual que a don Julio Ortega y don Jacobo Luces, por haber participado en este debate. Y bueno, agradecimiento que hacemos extensivo, por supuesto, a doña María Dolores Pelayo y también a don Víctor Medina Fernández Aceituno, y a todos cuantos han intervenido en la calle, opinando, digamos, según el criterio que tenían sobre cómo ven el funcionamiento de la justicia en las islas. Gracias a todos ustedes, deseándoles como siempre que antes del penúltimo deseo, rogarles que si quieren participar, que les animamos a participar, opinen, tienen a pie de pantalla en este momento la dirección electrónica, úsenla, expongan sus puntos de vista. Y con ese reconocimiento a todos ustedes, desearles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Hagamos todos votos para que estemos en un país más justo y, por lo tanto, más democrático. En esa misma medida también podremos ser más felices. Gracias.